Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir enfocándonos hacia nuestro proyecto, hacia nuestro propósito, hacia nuestro emprendimiento, hacia nuestro producto, en lo que tú te quieras enfocar. Entonces, uno de los pasos para nosotros enfocar nuestra mente y entender que para yo ver presente el ideal o lo que yo tengo en mi mente para realizar empieza desde mi mapa mental. Entonces yo siempre recomiendo que tengas un cuadro donde tú tengas la claridad a donde tú quieres llegar. Y para que mi cerebro empiece a dirigir esa red neuronal, tiene que estimularse en la parte visual, en la parte olfativa, en la parte gustativa, en la parte sensorial y en la parte auditiva, todos los días, hasta que tus hábitos conduzcan hacia tu nuevo propósito y hasta hacia tu nuevo ideal. ¿Por qué? Porque el cerebro es muy perezoso y como nosotros venimos de tantos viejos hábitos, acostumbrados a siempre hacer lo mismo, hablar lo mismo, pensar lo mismo, entonces él está perezoso y él está en una red neuronal en la que siempre ha seguido, y por eso cuando nosotros empezamos a despertar en nuestra parte espiritual, en nuestra parte de crecimiento personal, en nuestra parte social, en nuestras relaciones, en nuestro propósito, nuestra mente empieza a crear y nuestra mente empieza a enfocarse. ¿Por qué? Porque nosotros llega un momento de que ya estamos cansados, de que no queremos tener más relaciones disfuncionales, de que no queremos tener más fracasos, de que no queremos volver a retroceder, de que queremos vivir más en el presente, de que queremos tener una motivación, queremos tener un sentido más alto y un significado a nuestra vida para tener una dopamina sostenible. Recuerden lo que hablamos anteriormente. Las adicciones y los hábitos son lo mismo, solamente que las adicciones me generan una dopamina de aparente felicidad por 15 minutos. Cuando nosotros empezamos a crear hábitos saludables, nuestra dopamina es sostenible. Y es mientras mi cerebro y mi software, mi hardware que es el cerebro y mi software que es la mente se reacomoda para empezar a crear hábitos. Cuando ya los hábitos son parte mía, entonces ya no tengo que tener tanto esfuerzo porque ya son parte mía. Entonces mientras yo no le dé los nutrientes a mi cuerpo, mientras yo no haga esos cambios, entonces obviamente que al principio me va a costar porque tengo que gastar más energía y tengo que tener mayor esfuerzo y mayor enfoque. Entonces, una de las partes que todo el mundo empieza a cambiar es cuando empieza a definir su propósito. Entonces, yo le recomiendo a todas las personas que compren un tablero y que escriban su propósito, lo escriban todos los días, lo tengan visible como si fuera un cuadro donde ustedes todos los días lo leen en voz alta hasta que su cerebro se vaya enfocando hacia él. Porque el propósito es lo que va a empezar a activar mi mente, es lo que me va a empezar a crear una red neuronal diferente y por lo tanto yo voy a empezar a educarme y empiezo a esparcir mi mente y empiezo a ver las oportunidades y empiezo a estar más enfocado. Entonces cuando nosotros le ponemos esa parte de emocional que es el propósito, entonces tu cerebro se empieza a activar y empezamos a dejar de vivir en piloto automático.
¿qué es lo que pasa? Que el cerebro, acuérdense que el cerebro es perezoso por naturaleza. Y como no tenemos los hábitos creados y no tenemos la visión, no tenemos el enfoque, nuestro cerebro siempre nos va a conducir a las mismas autopistas que yo he vivido por 30, por 20 años, por 40 años. Entonces imagínense, es un esfuerzo y necesitamos energía. Por eso yo les decía que para empezar un día, el cuerpo necesita recibir el sol sí o sí. Si en ese momento no hay sol, entonces debes tomar vitamina D3 y vitamina K2. Y tomar agua de acuerdo a tu peso. Entonces, en libras la divides en 15, en kilos la divides en 7. Ese es el número de vasos de agua que vas a tomar. El agua que más recomiendan es la agua manantial y le colocas sal de mar orgánica para que genere los electrolitos. Recuerden que el cuerpo es como una planta y si tú no lo hidratas, entonces los órganos empiezan a apagar. Por eso, entre tú comas más alimentos vivos, tu cuerpo está más vivo. Mientras le des más alimentos no vivos a tu cuerpo, entonces tu cuerpo se empieza a apagar. Entonces nosotros necesitamos un balance también en la alimentación para tener energía. El cuerpo también necesita minerales. Entonces los batidos verdes, los vegetales, tienen muchos minerales. Pero si nosotros no comemos muchos vegetales o mucho batido verde, entonces siempre, y ahora que los alimentos no son tan naturales, entonces nos recomiendan que el cuerpo debe tener potasio, debe tener magnesio, debe tener zinc y también azufre orgánico. Yo tomo a veces azufre orgánico, pero como que lo hago por temporadas. Entonces lo ideal es que cada persona empiece a conocer su cuerpo. ¿Por qué? Porque la salud es lo que me va a repotenciar para tener energía y para enfocarme en el propósito. Cuando nosotros no tenemos propósito, cuando nosotros no tenemos energía, entonces estoy distraído y mis redes neuronales me empiezan a desenfocar. Entonces, de ahí es el segundo punto, es que empecemos a generar estímulos. Entonces, esos estímulos en que yo sepa a quién sigo en redes sociales, porque acuérdense que en redes sociales se muestra una parte de la vida, no la parte real. Entonces, si yo estoy siguiendo únicamente a las personas de crecimiento, eso me va a ayudar a enfocarme y a crecer más. Si nosotros empezamos a seguir otro tipo de personas que no nos nutren, entonces siempre me voy a empezar a distraer y voy a retroceder. Entonces vuelvo a las adicciones. En las adicciones el cerebro se empieza a saturar. Recuerden que las adicciones son películas de Netflix, con comida chatarra, carbohidratos, dulces, sexo, alcohol, ¿qué más? Bueno, todo lo que sean adicciones. Las adicciones me distraen de mi verdadero potencial y de mi verdadero propósito. Me generan una dopamina aparentemente que me da felicidad por 15 minutos. Cuando nosotros tenemos propósito definido, nuestro cerebro se empieza a activar, empezamos a repotenciar relaciones de alto valor y empezamos a trabajar con otro tipo de personas. Empezamos a elevar nuestro proyecto de vida y empezamos a tener una vida con mayor significado. Además que cuando una persona es casada, empieza el nido vacío, se van las personas, cuando se van sus hijos o de repente fallece, Dios no lo quiera, tu pareja, entonces ahí es cuando por eso muchas personas se dedican a vivir su pasión, su misión. Y recuerden que nosotros somos seres por naturaleza correlacionales. Entonces, a veces nosotros si nos aislamos, entonces no vamos a poder lograr este enfoque y este propósito. La vida tiene un equilibrio. Claro que hay momentos de descanso,
hay momentos de desconectarte, en esos momentos te puedes ir a pasear, en esos momentos tienes calidad, aunque cuando tú vives en propósito, tú puedes compartir con tu familia, con tu pareja, si los dos están viviendo ese propósito, entonces es el ideal. Entonces, por ejemplo, en la escuela de liderazgo que yo pertenezco, en la cual soy miembro fundador, nosotros vemos que todas las parejas que viven en propósito, pues viven realmente con una misión muy bonita y a la vez se disfruta, se vive el propósito, se gana, se viaja y hay contribución, porque cuando nosotros tenemos propósito empezamos a contribuir y por lo tanto esa es una dopamina sostenible. ¿Por qué? Porque hay salud, porque hay propósito, porque hay relaciones, porque hay felicidad constante, hay un significado de vida, estamos haciendo cosas diferentes, entonces no estamos tan programados en lo externo y estamos compartiendo todo como Dios nos creó perfectos. Entonces ese es el ideal de generar una vida con significado y de tener un propósito. Entonces ahí tienes que estar consciente a quién vas a seguir en redes sociales. Yo tengo que borrar una cantidad de cosas que tengo en redes sociales porque pues anteriormente yo seguía personas, pero últimamente, ¿cuál es mi foco en redes sociales? Seguir a las personas con las que yo quiero crecer en la parte de relaciones, en la parte de salud, en la parte de finanzas, en la parte de propósito, en la parte de liderazgo y desarrollo personal. Ese es el enfoque mío en las redes sociales. De repente sigo a alguien de moda, porque a veces me gusta ver que como personas cómo se arreglan, entonces me gusta, ¿sí? Pero no es mi foco realmente. Obviamente que es parte de lo que me gusta también, por ejemplo, la parte de cuando las personas hacen masajes para la piel, pero eso es como parte de pronto de ver como la imagen que queremos trabajar en nosotros. Pero todo eso es un equilibrio. También empezar a estimular mi parte auditiva. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo, creando, por ejemplo, si estás creando un programa, si estás creando un libro, si estás creando un contenido, de repente ahí empieza la música de Beethoven y todo eso te va a servir, ¿sí? Pero nosotros tenemos que buscar estímulos porque hay música que genera anclajes y de repente hay música que inconscientemente no te das cuenta, te produce tristeza, te produce o te estás recordando el pasado y te empieza como a retroceder. Entonces es importante que escojamos música que nos eleve la energía para nosotros tener como esos anclajes y ese estímulo auditivo. El estímulo visual es la cartelera del plan definido que yo quiero tener sobre mi vida. El estímulo sensorial es como cuando yo me voy a dar como un cariño, voy a ir al spa, me voy a dar un masaje. El estímulo físico también es cuando tú haces ejercicio. Y el estímulo gustativo, pues obviamente si tomamos agua, mantenemos energía, entonces nuestro cuerpo, nuestro cerebro inclusive no nos va a pedir dulces ni carbohidratos y por lo tanto nuestra energía no se va a bajar. Entonces cuando nosotros ya tenemos todo eso definido, empieza la inspiración. Entonces cuando empieza la inspiración es cuando tú quieres crear libros, es cuando tú quieres crear un producto, es cuando tú quieres abrir una tienda online. Por ejemplo, quieres abrir una tienda online y de repente, digamos, va a ser una tienda online de anteojos. Entonces, digamos que compraste, por decir, les voy a dar un ejemplo, 100 anteojos. Entonces puedes mandar a hacer las fotos de los anteojos y empiezas a hacer así, Es un ejemplo, ¿no? Entonces empiezas a modelar tus fotos en las páginas. Las páginas ya tienen una parte donde la persona entra a pagar. Entonces, por ejemplo, todos los días vas a empezar a mostrar tus diferentes clases de producto. A la vez vas a agregar contenido de valor. Puedes empezar a enfocarte en temas que quieras compartir y a la vez puedes hacer algo de contribución con otros grupos
y poco a poco te vas enfocando tanto en tu producto como en tu propósito y vas empezando a crear tu comunidad en las personas que te quieran seguir, en las personas que quieran realmente apoyar tu misión, apoyar tu propósito. Esto es realmente, es como es un diseño y un plan de vida consciente. Cuando nosotros no tenemos un propósito, cuando no estamos creciendo constantemente, entonces estamos programados y estamos dormidos. Por eso es tan importante nuestras áreas de nuestra vida para mantener una vida más relevante, nuestra parte espiritual, nuestra parte relacional, nuestra parte de prosperidad, nuestra parte física, nuestra parte emocional, nuestra parte de salud, porque mi vida tiene ese equilibrio. Mientras yo tenga todas esas áreas cubiertas, entonces tengo una vida relevante y no voy a caer en las adicciones que generan hábitos, pero esos hábitos lo que hacen es que me dan una dopamina disfuncional, porque es una dopamina aparentemente que me da felicidad. Entonces, por eso las personas cuando caen en depresión lo que primero van a hacer es comer, y lo que el cerebro asocia con felicidad siempre es los dulces, el chocolate, y por lo general eso genera un poco de dopamina, pero como les dije es una dopamina por minutos. Cuando un hombre que ya tiene una visión grande, por los hombres que crean proyectos y se convierten en líderes primeramente de ellos mismos, segundo de su hogar y tercero de su proyecto, ya ellos están enfocados en una sola mujer, en un producto, empiezan a crecer. Por eso decían que a mayor monogamia, mayor prosperidad, mayor felicidad y mayor enfoque. Por eso cuando una persona todavía no se valora a sí misma, todavía no ve su valor, no se ama a sí misma, entonces la felicidad la está buscando en la parte externa. ¿Por qué? Porque todavía no tiene un proyecto definido con una persona de valor y porque él todavía no ve su valor. Eso le puede pasar a un hombre o a una mujer. Entonces uno empieza a estar como distraído y se pierde de crear un proyecto con un hombre y una mujer, porque realmente el hombre y la mujer sí fueron diseñados para crear un buen proyecto de vida. Pero si no estamos despiertos y no estamos creciendo, entonces llega la saturación, se retrocede, se acaba la energía vital. ¿Por qué? Porque si el cuerpo se empieza a sentir cansado y empieza uno a retroceder y uno no le encuentra sentido a la vida. Entonces ahí es como cuando nosotros empezamos a cambiar y empezamos a enfocarnos en lo más importante, en todas las áreas de nuestra vida que estén realmente enfocadas, y por eso nosotros tenemos que educar todos los días la mente, porque mi espíritu se alimenta de lo que yo le coloque en mi mente, y si yo no tengo un equilibrio en todas mis áreas, entonces yo decaigo. Y por eso también ahí viene el círculo íntimo. ¿Cuál es el círculo íntimo? Las personas con las que yo me quiero rodear, con las que yo me quiero aliar y apoyar entre nosotros mismos para seguir elevando nuestro propósito y para no decaer, porque es muy normal, porque el crecimiento no es lineal. El crecimiento puede tú un día te puedes sentir cansado. Yo les voy a confesar, en estos días he tenido varias mentorías, porque le estoy dando ya mentorías a muchas personas para enfocarlos en libros, para crear un proyecto, para elevar su marca. Lo estoy haciendo y hay días en que he terminado tarde, y cuando yo hago esto tengo mucha energía, entonces a veces me cuesta acostarme temprano, o sea, como que quedo tan enérgica que me cuesta dormir. Entonces me toca tomar, ahí lo que yo hago es tomar melatonina y tomo HTP5, que es como para un relajante para el cerebro, que se empiece a acomodar para prepararse para dormir, y me coloco unos anteojos, son muy parecidos a estos,
pero que empiezan a tapar la luz azul y me preparan para dormir. Y aquí nosotros vamos a cambiar esos hábitos y empezamos a crecer de manera consciente y empezamos a conectarnos más con nosotros, porque es que el problema es que cuando yo me estoy distrayendo con todo lo externo, me estoy perdiendo de lo más bonito, de tener un proyecto de vida con significado, de llegar a una edad más adelante y tener esa vitalidad, esa energía, esa alegría de poder ser parte de una tribu, de contribución, de ser, ayudar, de participar. Eso te va a permitir tanto tener una vida en equilibrio como también tener una vida con inspiración y una vida más relevante, y por consecuencia también vas a poder generar varios ingresos, porque a la vez te estás relacionando con muchas personas que te pueden contribuir a tus inversiones, a lo que tú quieras hacer. En este momento también yo me estoy estoy haciendo unas mentorías para aprender mucho de inversiones. Estoy trabajando tanto en mis libros, estoy trabajando en mis programas personalizados y a la vez estoy trabajando en aprender de inversiones, porque mi ideal es estar viviendo acá y estoy buscando una propiedad afuera. Entonces es como vivir una vida de cambios, porque el cerebro también, cuando está muy acostumbrado a hacer lo mismo, vivir en el mismo lugar, se empieza como a cansar. Entonces por eso nosotros necesitamos cambios constantes, estímulos, y necesitamos relacionarnos constantemente y tener siempre una visión más grande y más expansiva para tener un propósito más emocionante. Así que no se preocupen por el propósito, empiecen hoy. El propósito puede ir cambiando, no importa. Cuando tú empiezas, todo empieza a aparecer. Yo les contaba a muchas personas, cuando yo tuve en mi mente hacer mis libros y todo, yo no tenía el dinero, pero yo empecé a escribir. Cuando uno es intencional, cuando tú tienes tu mapa mental, tu mapa final, tu cerebro empieza a llegar allá. No sé cómo explicarles, pero es un misterio. Las cosas empiezan a dar. Entonces yo empecé todas mis cosas así. Los que me conocen saben que yo tuve una crisis de 4 años muy fuerte y yo empecé de cero. Que día un amigo me decía: Gina, estoy cansado, estoy haciendo una mudanza. Y yo le dije: no te preocupes, cuando hay una mudanza es para bien, porque cuando estamos cambiando la energía donde vivimos, el lugar donde vivimos, nuestro cerebro se está preparando para cosas nuevas. Entonces ahí también está la ley del espacio vacío. Entonces empiezo a limpiar todo lo viejo para darle la bienvenida a lo nuevo. Entonces cuando yo, por ejemplo, ahorita que tuve un problema en mi apartamento, tuve que cambiar todo, empecé a regalar, me quedé con cosas nuevas, cosas básicas, y empecé a regalar. Entonces ya tengo un orden y eso me ayuda, me despeja emocionalmente y me enfoca en la acción. Aquí estamos otra vez, y deseo que logren su proyecto y que saben que aquí tienen una amiga para lo que necesiten. No olviden que estoy en mis podcasts, soy GinaMorales.liderazgo, y próximamente les estaré compartiendo mi libro, que va a ser bellísimo y poderoso, que es para vivir un plan de vida consciente. Besitos y gracias.